Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Es 13 de agosto de 2025 y como todos sabéis, dentro de 2 días, el 15 de agosto viernes, veremos al gran Donald Trump y a Vladimir Putin reunirse en Anchorage, Alaska, en Estados Unidos. Actualmente, hay mucho revuelo en Internet y muchas discusiones en línea sobre lo que todo esto significa y en qué sentido se trata de un acercamiento genuino por parte de la administración Trump y de los rusos para poner fin a la guerra, o cuáles son las estrategias. Me gustaría comentar cuáles creo que son actualmente las 3 interpretaciones más destacadas de lo que estamos viendo. La primera es la que atribuyo a Brian Berletic, quien habla de continuidad de la agenda y división del trabajo. Who talks of continuity of agenda and division of labor, this school of thought and thinks that... Esta corriente de pensamiento considera que lo que estamos viendo es simplemente la última iteración de una larguísima cadena de acontecimientos, todos los cuales apuntan a que Estados Unidos en realidad no está cambiando nada en efecto y sigue buscando la hegemonía, solo que lo hace a través de una estrategia diferente a corto plazo por el momento, pero básicamente solo recargando para lograr lo mismo. Dividir a Rusia y luego, al final, ir a por China. Luego, hay una segunda corriente que realmente cree que Donald Trump actualmente simplemente se ha quedado sin opciones. Está perdiendo la guerra y necesita una salida que le permita salvar la cara. Y eso es lo que está ocurriendo. La tercera corriente interpreta que Donald Trump está genuinamente interesado en la paz, como dijo durante la campaña electoral. Y lo que hemos visto en los últimos 6 meses ha sido una montaña rusa, pero ahora el señor Trump está al mando para cumplir sus promesas de campaña y llevar a cabo su agenda de América primero, como su propia naturaleza le impulsaría. Pero vamos a analizar estos 3 puntos uno por uno. Me gustaría subrayar que no tengo manera de demostrar cuál es la interpretación correcta. No todas estas interpretaciones son mutuamente excluyentes. De hecho, pueden ir de la mano. A veces, por supuesto, algunas de las ideas se contradicen entre sí. Y probablemente solo el tiempo dirá cuál de las 3 es la acertada. Pero en mi opinión, hay indicios importantes sobre cómo podemos juzgar en qué debemos creer respecto a lo que está ocurriendo. Así que empecemos con el argumento de Brian Berletic sobre la continuidad de la agenda y la división del trabajo, que básicamente sostiene que a largo plazo Estados Unidos no está implementando ningún tipo de cambio en su estrategia. En realidad, es el Estado profundo el que más o menos gobierna el comportamiento de Washington y de Estados Unidos como actor de política exterior. Da igual quién esté al mando, ya sea Donald Trump, Joe Biden u Obama. Al final, son los intereses del Estado profundo los que prevalecen, y estos intereses se implementan a lo largo de un periodo prolongado. Si solo nos centramos en el momento, en lo que se dice en el ciclo político actual, entonces perdemos de vista el panorama general. Y el panorama general es que Estados Unidos sigue aspirando a la hegemonía y sigue queriendo desmembrar a Rusia, pero se ha topado con un muro, igual que se ha topado con muros antes. Y lo que suele hacer entonces es dar un paso atrás, ofrecer una rama de olivo o fingir que la ofrece, y en realidad intentar ganar tiempo, engañar a la otra parte, haciéndole creer que se avecina un cambio genuino, mientras se prepara para armar a otras partes del mundo, que luego ejecutarán más guerras por poder, o lo que sea. Brian Berletic suele usar el ejemplo del gran reinicio que ocurrió bajo Obama con Hillary Clinton. Cuando Hillary Clinton literalmente tenía un botón de reinicio y lo pulsó con el señor Lavrov. Todos estaban sonrientes y de buen humor, y parecía que todo iba a ir bien, pero en realidad no fue así. Simplemente fue una manera de ganar más tiempo para armar a Ucrania y conseguir otra oportunidad de desmembrar Rusia en el futuro. Ahora, dentro de este marco, él también sostiene que lo que realmente busca Estados Unidos es una división del trabajo. Con esto, quiere decir que Estados Unidos intenta dejar la guerra en manos de los europeos, mientras finge retirarse al Atlántico
para ganar más tiempo y poder centrarse en confrontar y, en última instancia, ir a la guerra con China. Todo ello mientras sigue impulsando la guerra en Ucrania a través de los europeos, armando a los europeos y continuando con la guerra allí, fingiendo que eso no es lo que realmente está ocurriendo. Su interpretación tiene mucho sentido. Tiene muchos ejemplos para respaldarlo, incluyendo discursos de Pete Hegseth, quien de hecho habló sobre una división del trabajo y dijo que los europeos deben dar un paso al frente y hacer más en la guerra contra Rusia. Todo esto también ha sido detallado en documentos de política, especialmente en un informe de RAND titulado Overextending Russia, de hace más de 15 años, en el que la corporación RAND y los autores del informe explican cómo Rusia debe ser desafiada en todas estas áreas estratégicas, incluyendo Siria, Ucrania y el Cáucaso Sur. Including in Ukraine and the South Caucasus and Y Berletek sigue enfatizando que, mira, este es el manual. Tenemos estos manuales y los siguen paso a paso. Es igual que teníamos un manual con Rusia. En Asia Occidental teníamos 7 países en 5 años. No sucedió en 5 años, pero Estados Unidos logró derrocar, al final, a 6 de los 7. El único que queda, que aún no ha sido derrocado, según el plan del que todos hemos oído hablar, y ahora se me olvida el nombre del tipo, pero era un ex general estadounidense que habló de esto. El único que sigue en pie en este momento es Irán. Y vemos cómo Estados Unidos sigue ejerciendo una presión extrema y recientemente también intentó provocar un cambio de régimen allí. Así que hay pruebas muy sólidas de que la interpretación de Pascal Lotas sobre la agenda de continuidad y la división del trabajo no es en absoluto errónea, y que si se adopta una perspectiva a largo plazo sobre lo que está ocurriendo, lo que representa el enfoque actual de la administración Trump es simplemente el último paso, dar un paso atrás, recargar y fingir con respecto a Rusia para ganar elecciones. Ahora bien, mi principal preocupación respecto a esta interpretación es que no tiene en cuenta la realidad, fácilmente demostrable, de las diferentes facciones dentro de Estados Unidos. De hecho, Lotas habla de que el Estado profundo tiene intereses distintos a los que desean los actores individuales, y que el Estado profundo acaba imponiéndose una y otra vez, los neoconservadores ganando una y otra vez. Pero, en general, en mi opinión, se le da demasiado peso al simple factor de la coincidencia, a lo que puede suceder si ciertas cosas ocurren al mismo tiempo por casualidad, y no se le da suficiente importancia a las fuerzas opuestas dentro de Estados Unidos que no quieren ver ciertos resultados. Y sabemos que incluso dentro de la corporación RAND hay personas que han escrito documentos muy diferentes. Sí, existía el informe de RAND sobre cómo sobreextender a Rusia, pero también había otros documentos que hablaban de cómo Ucrania debía transformarse en un puente, en un estado tapón. También existen esos. Y hay diferentes think tanks que intentan competir por influencia en el Congreso y que publican estos informes. Y se puede ver claramente que Estados Unidos no es un actor unitario. E incluso, si tenemos algo parecido al Estado profundo, debemos asumir que allí también existe una amplia diversidad de opiniones sobre lo que debería suceder y lo que debería hacerse. Y parte de eso son las Victoria Nuland del mundo, los Tony Blinken y los Joe Biden. Pero también está la otra parte, los Bill Burns, los exdirectores de la CIA, los Jack Matlock, el ex embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, y otros altos funcionarios que también forman parte de la administración de Estados Unidos, quienes tienen visiones muy diferentes, y a veces ganan el debate y a veces pierden, o más a menudo pierden. Y está claro que en los años 90, los moderados, los Jack Matlock y otros, perdieron el debate. The others, they lost the debate. The US did expand NATO and thought it. Estados Unidos sí amplió la OTAN y pensó que podía, como suele decir John Mearsheimer, simplemente imponérselo a los rusos. Y ellos no querían aceptar esto. Pero hay otras partes también.
Un peligro más sobre esta primera interpretación de continuidad en la agenda es lo que Edward Snowden advirtió de manera interesante en un ensayo reciente que escribió, creo que fue en Substack, en el que insistía en que existe el peligro de que, si te concentras demasiado en los detalles de lo que hacen estas grandes potencias, podrías empezar a interpretar intencionalidad en los patrones, cuando en realidad es más bien el resultado de diferentes factores coincidentes que luego dan forma a la realidad que estamos viendo. No todo es una conspiración. Hay conspiraciones. Not everything is a conspiracy. There are conspiracies, but not everything is. Las hay, pero no todo está planeado de antemano para desarrollarse exactamente como luego ocurre y para que, en retrospectiva, todo tenga sentido una vez que conectas los puntos. Existe una tendencia sobre conectar los puntos. Tenemos una inclinación psicológica a veces a conectar en exceso los puntos, y debemos tener cuidado con eso, porque es una forma de desviarnos. No estoy acusando a Brian Berletic de haber hecho eso. No estoy diciendo que esté equivocado. Lo que digo es que estos son los escollos que creo razonable tener en cuenta cuando hablamos de los acontecimientos actuales con Vladimir Putin y Donald Trump. Ahora, el segundo grupo sostiene que Trump se ha quedado sin opciones para evitar esta humillante derrota y que ahora realmente está en apuros, simplemente para encontrar una salida. Esa interpretación, por supuesto, sigue siendo coherente con el argumento de la continuidad de la agenda, porque especialmente si una de las estrategias de política exterior, y ahora estoy pensando en Ucrania, la guerra por poderes, o la implementación de luchar una guerra contra Rusia a través de Ucrania, esa política exterior, esa política sangrienta y malvada, ha chocado contra un muro. Si eso ocurre, entonces, como argumenta Berletic, necesitas una salida, ¿verdad? Y necesitas un cambio en el enfoque a corto plazo para poder alcanzar el objetivo a largo plazo. Así que, en general, esto aún no es una contradicción, pero también podría insinuar que si creemos que Donald Trump está actuando así por falta de opciones, podría sugerir un deseo genuino por parte del señor Trump de encontrar una salida al conflicto y realmente cumplir las promesas que hizo durante la campaña electoral. Aunque, según esta interpretación, él se ve más forzado a esta posición que eligiéndola por su propia voluntad. Además, esta interpretación sugiere que esto no es ante todo una trampa, sino más bien una forma de salvar la cara y salir de una situación más destructiva y humillante. Y ahora, si creemos eso, entonces contradecimos en buena medida la interpretación de Brian Berletic, que dice que no, que esto se hace intencionadamente y que todo forma parte del plan para engañar a Rusia y hacerle aceptar una política que no le conviene. Para Rusia, lo que más le conviene es simplemente avanzar, avanzar y avanzar, sin importar lo que ofrezca Estados Unidos o lo que sea, porque Estados Unidos solo intenta engañar a Rusia, así que ni siquiera intentarías hablar con ellos. Y aún peor, asumirías que Estados Unidos está utilizando las negociaciones y la diplomacia para tenderte una trampa. Por eso, esa parte del debate ahora también teme mucho que Vladimir Putin esté siendo atraído a Alaska, donde podría ser arrestado o incluso asesinado, ¿verdad? Así que, si asumes que Estados Unidos hace todo lo que hace por malevolencia y en realidad intenta engañarte, entonces también asumirías que incluso la vida de Vladimir Putin podría estar en peligro. Ahora, la escuela que dice, no, se ha quedado sin opciones, argumentaría que esta es una reunión importante para Donald Trump, con el fin de encontrar esa vía de escape que puede salvar su presidencia, para evitar que le ocurra lo que le pasó a Biden con Afganistán, siendo Biden ahora para siempre el hombre que perdió la guerra en Afganistán, que le ocurra a él con Ucrania, que ahora necesita una salida política para básicamente sacar a Estados Unidos de allí, por su propia voluntad, de modo que una vez que todo se derrumbe, pueda decir, mirad, os dijimos que los europeos son incapaces, y esta guerra nunca fue nuestra guerra, fue la guerra de Biden. Nosotros en realidad tomamos la decisión responsable de no prolongarla,
somos nosotros quienes básicamente establecimos los términos de cómo acabarla. Y así, él no es el hombre que perdió Ucrania, es el hombre que decidió renunciar a ella y deshacer un error del pasado. Esto entonces insinúa su que se mentista es no corto plazo. No, perdón. Lo que esto sugiere es que el control de daños a corto plazo que el señor Trump tiene que hacer ahora, en realidad sobrescribe los objetivos estratégicos a largo plazo del Estado profundo. Lo cual es algo que, por supuesto, la Escuela de la Continuidad de la Agenda va a contradecir y dirá, no, sigue estando en línea. Pero aquí tenemos a personas que dicen, no, lo inmediato prima sobre lo a largo plazo, porque el objetivo a largo plazo era utilizar la guerra de Ucrania, la guerra por poderes, para destrozar a Rusia. Y esto es algo que los europeos y los neoconservadores en Estados Unidos todavía quieren hacer. Siguen argumentando que hablar con Putin y ceder ante él ahora mismo es un error estratégico. Solo necesitamos redoblar los esfuerzos, y si los redoblamos el tiempo suficiente, y luego imponemos sanciones aplastantes y castigamos a terceros países, entonces aislaremos a Rusia. Y al final, Rusia se rendirá, se romperá, y Ucrania recuperará todos sus territorios, y será una gran victoria estratégica para Estados Unidos. Básicamente, estas son las personas en Estados Unidos que todavía piensan que pueden lograr otra caída como la de la Unión Soviética, ¿verdad? Que pueden romper a Rusia de la misma manera que se pudo romper a la Unión Soviética, con máxima presión. Y solo hay que seguir armando, gastando. Y al final, el otro se romperá, porque ellos son débiles y nosotros somos fuertes. Así que las personas que piensan que esto es una lucha entre estos dos, y que Donald Trump en realidad está siendo apartado de esta guerra, interpretarían lo que está ocurriendo como una victoria de las necesidades a corto plazo sobre los objetivos a largo plazo de los neoconservadores. También sugiere que evitar la destrucción total de Ucrania es en realidad una de las motivaciones de Trump, como solía decir en la campaña electoral. Por lo tanto, que los europeos se opongan a esto genera grandes interrogantes. Y Alexander Mercouris, de Dayduran, de hecho dijo que está desconcertado. Esto significa que los europeos son los que están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano, mientras que los estadounidenses son los que oficialmente dicen, miren, esto es una masacre y debe terminar. Y todos estos jóvenes, hermosos hombres en Ucrania y en Rusia, no necesitan morir. De hecho, podemos poner fin a esto en la mesa de negociaciones, mientras que son los europeos quienes actualmente están pidiendo que corra más sangre en el campo de batalla ucraniano, en lugar de aceptar las realidades militares y al menos evitar la última parte, esta derrota militar total, durante la cual, por cierto, suelen producirse la mayoría de las bajas en el bando derrotado. Evitar eso podría salvar un par de cientos de miles de muertes más en el lado ucraniano. Ahora bien, por supuesto es posible que esta sea una de las cosas que motiva a Donald Trump. Pero entonces esto encaja más con la tercera corriente, que sostiene que en realidad Donald Trump está genuinamente interesado en la paz. Esto en realidad no es solo su manera de poner fin a una situación humillante. Es una de las cosas que quiere lograr, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal, según la tercera corriente de pensamiento, es que Donald Trump sea, por supuesto, el pacificador que dice ser, obtenga su Premio Nobel de la Paz y logre realmente la paz. Los objetivos más amplios de la política exterior MAGA de Estados Unidos primero incluyen sacar a Estados Unidos de esta relación tóxica con los europeos, así como llegar a un gran acuerdo con los rusos, que también podría incluir algo como el acceso a las tierras raras rusas, porque Estados Unidos descubrió recientemente que depende en exceso de las tierras raras chinas. Y esta es una de las razones por las que Estados Unidos se topó con un muro.
Pero cuando se trata de esta guerra, están dándose cuenta de que existen vulnerabilidades estratégicas que simplemente no pueden superar, y que esto es algo en lo que Trump está trabajando. El proyecto visionario de las esferas de influencia, esferas de interés. La administración Trump, con personas como Marco Rubio, de hecho dijo en enero de este año: miren, el sistema multipolar es una realidad. Nosotros, Estados Unidos, somos solo uno de los polos, pero tenemos que aceptar que los rusos y los chinos también están ahí, y que las naciones actúan según sus propios intereses. Intentamos negociar los intereses de cada uno, pero intentamos ganar en nuestro lado, ¿verdad? Y lo que estamos viendo actualmente es en realidad la materialización de esta visión global, incluso la administración Trump aceptando un sistema multipolar. La cuestión es simplemente cómo se sale del lío que causó la mentalidad anterior. Ahora bien, esta interpretación, por supuesto, está en desacuerdo con la interpretación de Brian Berletic. También está parcialmente en desacuerdo con la corriente que dice: mira, esto en general es solo una necesidad estratégica, porque atribuye a Donald Trump ambiciones mayores y a Estados Unidos como si realmente estuviera en un proceso de cambio en su enfoque general de política exterior, ¿verdad? Hay momentos en los que la política exterior cambia drásticamente en Estados Unidos. La década de 1940 fue uno de esos momentos. Nunca me canso de recordar a la gente que durante 150 años, uno de los dos pilares de la estrategia de política exterior estadounidense fue en realidad la neutralidad de Estados Unidos. Esa neutralidad iba de la mano con la doctrina Monroe y con un expansionismo sangriento, primero en el continente norteamericano, luego hacia Hawái, después en las posesiones de España, la guerra con México, y finalmente una guerra con España y la adquisición de Filipinas, ¿verdad? Estados Unidos era una potencia expansionista, pero también era una potencia que utilizaba en exceso esta política de neutralidad hacia Europa. Europa era algo en lo que Estados Unidos, en el siglo XIX y durante la primera parte del siglo XX, no quería involucrarse. Se apartó de esta política hacia el final de la Primera Guerra Mundial, cuando realmente entró en guerra, pero luego volvió a retirarse al otro lado del Atlántico. Y después hubo una oposición interna muy fuerte a un nuevo compromiso, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Había neutralistas en Estados Unidos. Cuando hoy hablamos de aislacionismo y de las políticas aislacionistas de los años 20 y 30, todas estas políticas se denominan leyes de neutralidad. Fueron promulgadas por personas, de hecho, el Comité América Primero formaba parte de ellas, que decían que Estados Unidos debía ser neutral respecto a Europa, porque nunca había salido nada bueno de ese continente, o que lo mejor que había salido de allí era la independencia de Estados Unidos. Y luego llegaron los años 40 y la guerra, y entonces hubo un cambio genuino en ese enfoque, y el cambio fue, por supuesto, la OTAN. Como solía decir Hastings Ismay, el primer secretario general de la OTAN existe para mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes controlados. Así que esa era la estrategia general para justificar la creación de una alianza así. Pero en realidad supuso un alejamiento del enfoque anterior de la política exterior estadounidense. Ahora, las personas que dicen que Donald Trump tiene un interés genuino en la paz y en una configuración multipolar, con Estados Unidos quizá como el primus inter pares, pero aceptando que hay otros también, implican que actualmente estamos atravesando otro cambio profundo. Luego, pueden vincular este cambio al mundo multipolar y a la realidad de este, y también señalar varias declaraciones de responsables de la política exterior estadounidense, incluidos Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance y otros, que han dicho: miren, necesitamos llevarnos bien con estas otras grandes potencias y queremos evitar la guerra, incluyendo, por supuesto, a Donald Trump en su discurso de investidura en enero, donde argumentó que su administración será recordada por las guerras que Estados Unidos terminó, pero también por las guerras en las que nunca involucró a Estados Unidos. Así que tenemos esta tensión.
involved in. And so we have this tension. And the tension then is, of course, can we believe that? Y la tensión entonces es, por supuesto, ¿podemos creer eso? Si creemos que esta es una creencia verdadera, que esta es una verdadera intención de la administración Trump, ¿qué pensamos del Estado profundo y del hecho de que el Estado profundo, una y otra vez, también en el pasado, ha logrado revertir tales inclinaciones? No tenemos a nadie menos que a Vladimir Putin, quien nos dijo en entrevistas que había tenido una buena relación con muchos presidentes estadounidenses a lo largo del tiempo y que había tenido buenas negociaciones con ellos y que llegaban a acuerdos o entendimientos. Y luego, 2 semanas después, el tono desde Washington cambiaba. Su conclusión es, por supuesto, que a esos presidentes luego los visitaban ciertas personas de la CIA y de otras instituciones que les explicaban: mira, así no es como hacemos las cosas. Y que en realidad no solo existe un Estado profundo, sino que hay estas facciones dentro de Estados Unidos que pueden ser bastante fuertes e incluso pueden amenazar a las administraciones. Y actualmente no sabemos con qué están amenazando a Donald Trump, incluyendo los archivos de Epstein y todo el compromat que los israelíes puedan tener sobre Estados Unidos. Así que puedes amenazarlos por un lado, para empujarlos hacia ciertas políticas. Por otro lado, también puedes simplemente mantenerlos en vilo. Y mantener en vilo en política exterior puede ocurrir desde abajo hacia arriba. Recuerdo que no fue una gran estrategia de los japoneses simplemente tener una guerra con China en 1931. Esto fue provocado en gran medida porque el ejército japonés, solo un mando, un grupo dentro del ejército, en realidad voló una línea de ferrocarril en Manchuria. Y luego afirmaron: oh, esto fue un ataque de algunos chinos. No grupos rebeldes, los llamaban, como hoy los llamarían terroristas. Pero había algo así como bandidos y la provocación de China. Y ponemos que ir con todo. Y lograron engañar a los políticos en Tokio, quienes no habían planeado que esto ocurriera de esa manera. Pero definitivamente fue parte de lo que hoy simplemente llamaríamos un ataque de falsa bandera. Formaba parte del ejército, es decir, una parte del proceso de toma de decisiones en el Japón imperial, que luego consiguió arrastrar a otra parte. Y en el mismo sentido, hoy sabemos de la abrumadora presencia de la CIA en Ucrania. Sabemos de la presencia de estas diferentes ONG, y que estas ONG no necesariamente obedecen al presidente de Estados Unidos, porque de lo contrario, el presidente no habría tenido que recortarles la financiación a través de USAID y el National Endowment for Democracy. Así que tenemos indicios que nos dicen que hay varios actores estadounidenses o actores patrocinados por Estados Unidos, que todavía tienen, por supuesto, el potencial de manipular a una administración. Ahora bien, incluso si suponemos que Donald Trump es genuino, sigue quedando abierta la pregunta: ¿esta intención genuina refleja realmente un cambio en la política del Estado profundo estadounidense o en el enfoque de la política exterior? Una de las cosas que esto implica, las personas que dicen: mira, este es el gran cambio, esto es lo que estábamos esperando, es que Donald Trump no es solo ese elemento externo al proceso político que vino a arreglar el sistema antes de que colapse al estilo soviético y antes de que haya una guerra civil para corregir internamente a Estados Unidos. Pero también implica que ahora hay todo un grupo de personas, los moderadores, que ante nuestros ojos están ganando terreno frente a la parte más belicosa de Estados Unidos, los neoconservadores, las Hillary Clinton, las Victoria Nuland, el tipo del bigote. Esta parte de Estados Unidos está de facto perdiendo poder dentro del sistema estadounidense. Esto, por supuesto, nos deja con ciertos problemas. Quiero decir, no se puede ignorar el hecho de que hubo una guerra de 12 días en Irán y que incluso Estados Unidos se jactó de usar la diplomacia como un estratagema para engañar a los iraníes. Y esto, por supuesto, sugeriría que el señor Paletic tiene razón al decir que al final del día, nada ha cambiado realmente. At the end of the day, nothing has seriously changed. We can make up an explanation for this. Podemos inventar una explicación para esto
y decir, mirad, hubo recientemente un argumento que sostenía que fueron los israelíes, que esto fue un ataque israelí contra Irán y que lograron arrastrar a Estados Unidos. Consiguieron involucrar a Estados Unidos en una situación en la que luego tuvo que fingir que lo había planeado desde el principio y que todo era una gran victoria, pero que esto no es algo que se hubiera planeado previamente, ante todo por Washington. Más bien, fue conceptualizado posteriormente por Washington e Israel con fines estratégicos y de relaciones públicas, como si hubiera estado gestándose desde hace tiempo. Así que esta puede ser una explicación acorde con la interpretación benigna de lo que Estados Unidos está haciendo actualmente. La interpretación benigna también se ve contradicha por Estados Unidos en los últimos 6 meses, con Donald Trump siguiendo la línea neoconservadora e intentando realmente amenazar a Rusia, las sanciones aplastantes e incluso, ahora en los 2 últimos meses, hablando de cómo aislar aún más a Rusia. Y él, ya sabes, Donald Trump, mostrándose muy decepcionado e incluso amenazando a China y a otros estados con que, si continúan comerciando y comprando petróleo, igual que India, si India sigue comprando petróleo, se enfrentarán a aranceles del 100% o más para seguir presionando a Rusia. Ahora, la explicación que vuelve a dar la escuela benigna es que, mira, Donald Trump en general simplemente fue engañado. Le dieron la información equivocada. Y sabemos que en su gabinete tiene a ciertas figuras muy realistas y partidarias de la paz, incluyendo a Tulsi Gabbard y en gran medida a AFK Jr. Aunque cuando se trata de Israel, ahí todo es diferente. Pero tenemos a Tulsi Gabbard, tenemos a J.D. Vance y, por supuesto, al señor Witkoff, que no solo es un enviado de Donald Trump, sino también un asesor, quien, si hemos de creer todo lo que han dicho a lo largo del tiempo, preferiría aconsejarle que actúe con cautela. Pero también sabemos que tiene parte del establishment neoconservador en su gabinete, incluyendo a Rubio y Hegseth, que podrían estar presionando mucho en la dirección contraria. Y sabemos que, dependiendo del tipo de información que le llegue a Donald Trump, si le han hecho creer que, mira, solo 3 semanas más de sanciones y Rusia colapsará, en realidad, las bajas rusas en el campo de batalla son enormes, ¿verdad? No pueden mantener esto mucho tiempo. Las aerolíneas van a colapsar pronto. Si le han dado ese tipo de información, entonces eso explicaría por qué creía que podía seguir haciendo lo que Estados Unidos ha estado haciendo. Pero en general, ahora ha tenido que aprender que sus evaluaciones eran erróneas. Y de hecho, lo que estamos viendo ahora es que está llegando a la conclusión de que necesita hacer la otra parte. Y que ahora estamos presenciando un esfuerzo coordinado que lleva gestándose bastante tiempo. También en negociaciones secretas con los rusos, para crear una vía de salida. Quizá solo para salvar las apariencias, quizá de gran alcance estratégico, pero que por eso hemos visto esos tonos beligerantes desde Washington. Y aquí de nuevo, debo señalar que ninguna de estas interpretaciones podemos comprobar si son verdaderas o no. Solo podemos decir que existen y que estas son las formas en las que podemos intentar entender lo que sucede a nuestro alrededor. Es muy posible que tal vez la administración Trump y otros realmente tengan una creencia genuina, pero que al final el Deep State prevalezca, o que en realidad estemos viendo las grietas en el Deep State, y que la estructura más amplia del sistema internacional ahora esté exigiendo o haciendo inevitable que Estados Unidos llegue a algún tipo de cambio. Aunque también sabemos que la facción neoconservadora todavía quiere ir por un camino completamente diferente. Still very much wants to go a completely different route, and the Europeans want to go a different route. They still believe. Y los europeos quieren seguir una ruta diferente. Todavía creen que pueden ganar esto en el campo de batalla. Así que Donald Trump, intentando hacer algo distinto, sí necesita una explicación. Quizá el último punto, la versión benigna, también sugiere que si realmente se produce este cambio de gran estrategia, entonces lo que veríamos sería un cambio a largo plazo en contra de los neoconservadores, y que también lo veríamos en otros escenarios, que lo veríamos hacia Oriente Medio,
que incluso podríamos verlo hacia Europa. Y esto sigue siendo, por supuesto, donde creo que Brian Berletic tiene un argumento muy sólido al preguntar ¿cuán realista es? Quiero decir, la administración Trump ha sido sumamente beligerante hacia China. Incluso personas que son grandes realistas en Estados Unidos, como John Mearsheimer, son beligerantes hacia China en el sentido de que creen que la competencia en materia de seguridad entre Pekín y Washington es inevitable. Y por lo tanto hay que prepararse para asegurarse de que este competidor de igual nivel no supere cierto umbral de poder militar y económico. Ahora bien, de nuevo, es frustrante en el sentido de que no puedo darte una respuesta clara sobre cuál interpretación es la correcta. Creo que las tres son igualmente plausibles. Se encuentran argumentos a favor y en contra de las tres. Y por eso creo que la mejor manera de pensar en esto es en términos de interpretaciones pesimistas sobre la construcción de la paz, interpretaciones optimistas y, en algún punto intermedio, quizás la escuela de la necesidad, que interpreta los acontecimientos actuales como resultados de necesidades a corto plazo. En este caso, por supuesto, la idea es que la guerra está perdida, y ahora Donald Trump y otros lo reconocen, porque realmente disponen de la inteligencia necesaria para juzgarlo. Haré un programa sobre esto otro día. Sabemos que la inteligencia militar disponible es realmente realista. Sabemos que las tonterías que nos están vendiendo a través de los medios son lo que ciertos sectores del establishment quieren que la población crédula crea. Pero sabemos que, militarmente, el Pentágono, en realidad, tiene una comprensión mucho mejor de lo que está ocurriendo, y que ahora esta necesidad está impulsando estas conversaciones de paz. Sea cual sea el caso, veremos en un futuro próximo cómo los rusos van a manejar esto, porque estoy bastante seguro de que ellos también están intentando averiguar en qué escenario nos encontramos, y tratando por un lado de no caer en una trampa, y por otro de no dejar escapar una posible oportunidad. Porque si hay alguien que entiende el valor de un aliado al otro lado del Atlántico, creo que es Vladimir Putin, y que realmente también es necesario luchar contra tu propio sistema y tus propios partidarios que hacen esto de una forma u otra. Y a veces, cuando vemos estas filtraciones en Estados Unidos de personas familiarizadas con el asunto, a veces es una historia que se difunde en línea con la estrategia de la administración. Y otras veces se hace para sabotearles, ¿verdad? Y a veces estas filtraciones pretenden evitar que ciertas políticas se lleven a cabo. Y mientras hablamos, a 2 días y medio de la reunión cumbre, sabemos que hay personas en Europa y en Ucrania que todavía van a intentar sabotear la cumbre porque tienen mucho miedo de lo que pueda salir de ella. Les dejo con esto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.